Que nada, tenemos una recta. ¿Vale o no? Si voy cogiendo perspectiva, esta recta se va a ir curvando. Hasta que hace una esfera. Por eso, yo te soluciono el problema de los terraplanistas que dicen que la Tierra es plana. Pues sí, puede ser que la Tierra es plana, que sea plana. Te dicen, no es que es esférica, no es que también puede ser que la Tierra sea esférica. Dependiendo de la realidad que quieras vivir, te la vas a encontrar. Y después están los que utilizan la conciencia, que son capaces, como nosotros, de verlo de una forma y de otra. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento. Vamos a seguir. Sencillo que la creación nazi se da por prueba de unidad, pero no creo otra cosa. Es posible la magnesia. Va, todo esto ya lo hemos hablado, tío. Si es que aquí estamos adelantando a pasos de gigante. Pues esto es lo que produce el movimiento, ¿vale? Recordad que a ver con la elevación, la recta en el espacio se hace una curva. Así que en realidad cogería una segunda interpretación por culpa de la fuerza que lo hace vibrar, quedando algo así. Estos dibujos los he hecho yo. Vemos que va al sentido de la aguja del reloj. Pero todo en la naturaleza, las vibraciones, las ondas, etc. Entonces va uno al sentido de la aguja del reloj y el otro va en sentido contrario. Y donde chocan, genera la conciencia. Entonces sería algo así. Este es el punto donde tiene la misma proporción arriba y abajo. ¿Veis? Forma otra cosa nueva. Y si trazáramos una línea por la mitad, nos quedan
dos cosas. Oh, nos quedarían, es que ya mi rotulador no pinta mucho. Dos cosas que respetan la misma proporción y que nace de una tercera. Bueno, realmente, para que se diera así, a ver, tendría que coger como una forma de una recta así. ¿No suena unos labios o una vagina? No, eso que parece gracioso es que es la geometría de, de la creación. Vamos a ver. Claro, si ya hacemos imitamos este movimiento universal que va hacia aquí y le vamos cambiando la dirección, pues nos da el yin yang. Entonces nos vemos que todas las religiones, los mitos, las creencias, parten de hay que saber leer y ya está. Lo que dijimos ya, ¿no? Mahoma y la piedra te lo está diciendo. Las abducciones, que son los lavados para recibir lo puro, que es lo que hace la alquimia. Fíjate que hemos llegado al blanco a base de purificaciones, de mucho sol también, y porque tiene que recibir el mercurio filosofal, que es algo todavía mucho más puro, porque se acerca más a la materia primigenia. Entonces, mientras más cosas le quites del cuerpo, mejor para recibirla. Esto es posible porque, como se dijo, la recta coge curvatura desde la elevación, recordando el símbolo del yin yang, el responsable de crear ese movimiento, que la traducción de dicha la fuerza se dice pintar una de negro y otra de blanco para recordar que ese espacio está regido por las branas de la teoría de cuerdas que anteriormente se expuso. Bueno, la teoría de cuerda ya la sabéis todo. De todas formas lo voy a recordar rápidamente. Yo esta cuerda la puedo ver así, con una línea recta donde pueda cruzar una hormiga, pero sin embargo, si le doy la vuelta, oye, por debajo también puede haber más hormigas, pero es que por dentro puede haber otra realidad, ¿no? Aquí hay un boquete. Imagina que se conecta una con otra. Hostia, pues es que la hormiga de arriba, la hormiga de abajo y la hormiga de que está aquí están compartiendo la misma realidad y sin embargo viven en mundos diferentes. Entonces, pues, no te extrañe que el universo sea tan grande que haya vida en otros planetas. Este acontecimiento es importante porque, como se contempla así, consiguió el equilibrio. Es decir, esta figura, ¿qué quiere decir? Equilibrio. ¿Y qué quiere decir equilibrio? Que la magnesia, el spiritus mundi, como le dicen los alquimistas, o nosotros diríamos la energía, o sea, ¿qué es lo que produce la energía? ¿Qué es el movimiento que hace mover todo? No es el equilibrio, es la magnesia. ¿Y qué es la magnesia? La búsqueda del equilibrio. Entonces estáis viendo cómo se confirma que a través de la conciencia se llega al conocimiento. Y la conciencia, acordarse de que no la tenemos en el cuerpo, de que es exterior a nosotros. ¿Os vais abriendo las mentes o no? ¿Ya veis el mundo con otro ojo? Pues espérate porque queda pechado. Claro, esto es lo que decía, que fijaros como si cogemos en las mismas proporciones y le vamos haciendo el círculo, forma el símbolo del Ouroboros, ¿sabes? Un círculo dentro, ¿sabes? La serpiente que muerde la cola. Y dentro, si formamos otro círculo así, se formaría una cosa que se llama el anillo toro. Que el anillo toro se caracteriza porque emana de su propia energía, por lo tanto, digamos que la energía no muere. Entonces nos está dando aquí la figura geométrica de la eternidad. Entonces, pues claro, en alquimia el símbolo del Ouroboros pues va a misa. Claro, este movimiento, si nos lo llevamos y lo ampliamos, vamos a acabar en código Fibonacci. El que no sepa lo que es el código Fibonacci, es un movimiento como si fuera espiral, que tiene su... Creo que lo vamos a ver aquí ahora. Aquí lo tenéis, ¿ves? Que se produce porque la magnesia que va buscando el reconocimiento del mismo tiene un movimiento particular. Y entonces, ¡puf!, llega al siguiente. Y entonces, ¡puf!,
llega al siguiente, pero la recta lo está respetando. Por eso Pitágoras decía que lo primero que fue la recta y después vino lo curvo o la esfera. Después vino, dice él, la mujer. Por lo que habíamos dicho en el tema de homúnculo. Se pensaba que el hombre tiene la carga genética, el ADN, y que utiliza a la mujer como el recipiente, como el matraz. Pero sin embargo al revés no se podría dar vida. Eso es lo que dicen, ¿eh? Y mierda, iba a decir algo importante y se me ha olvidado. Y era relacionado con la pizarra. Y era eso, que decían que Dios, vamos a repasar, era una recta. La mete en el matraz y te da la forma geométrica de la creación. Todo te va a llevar a lo mismo. Y ya te digo, y aquí se ve como esto es una recta. Pero fijaros que si la recta se forma a través de ese movimiento, pero ese movimiento es casi, bueno, vamos a decir esférico porque no termina de cerrarse, ¿no? Pero es gracioso como que todo sale de la unidad, es decir, sí, la recta, pero no, es que es una unidad dualidad, que realmente es una, porque según, como la teoría de cuerdas, ahora lo entendéis mejor, ¿no? Según la realidad que la quieras ver, va a ser una cosa u otra, pero si tienes la perspectiva suficiente como para verlo y analizarlo, te vas a dar cuenta que es uno. El tío que realmente va a alcanzar la felicidad es el que se conoce a sí mismo y el que conoce ya todas las cosas, que es tan fácil como utilizar la lógica. No hay que estudiar medicina, estudiar ciencia, estudiar... Nada. Con lógica tú vas a poder llegar a ser feliz. Y este de aquí, que ve las cosas con perfección, va a ser mucho más feliz, mucho más espabilado y va a vivir una realidad más plena. No te digo que sea la buena, te estoy diciendo que es más plena, porque es capaz de ver la una y la otra.